Buenas tardes amigos, nuevamente estamos con ustedes en La Primera Infancia Primero. Hoy día tenemos invitados de excelencia y les voy a presentar, señalando que nuestro tema de hoy día es un tema especial porque realmente personalmente me afecta mucho por el tipo de violencia en la que estamos acostumbrados a vivir, y nuestro tema es la no violencia también es un derecho. Yo creo que eso es algo que debemos trabajarlo mucho, muy seguido, hasta que realmente despierte en las personas que la violencia, en las formas hasta más sensibles, sencillas y muchas veces que no creemos que es violencia, afectan el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos y de nuestra sociedad, obviamente, ¿no? Queremos darle la bienvenida a la doctora licenciada Gladys Luis Pérez, responsable del área de psicología Fundación ANAR, ayuda a niños y adolescentes en riesgo. También estará con nosotros licenciado Leonardo Llanes, coordinador de programas de la Fundación Bernard Manglier. Estará también con nosotros Percy Taira con toda la información relacionada con la primera infancia. Y lógicamente el tema que vamos a tratar ahora es un tema muy importante relacionado con el tipo de ayuda que se puede dar a nuestros niños, qué institución está queriendo apoyar y qué institución le da la mano a nuestros niños cuando ellos lo necesitan. Y también hablaremos un poco de qué significa violencia, porque yo creo que mientras no definamos y no conozcamos la palabra violencia en sus diferentes sentidos, va a ser difícil que entendamos que aquel peñiscón, aquella cachetada, aquella patadita que a veces damos es también violencia. Y la verdad es que todo eso es un sumatorio del desarrollo de nuestros hijos, que aprenden a que esa violencia es parte rutinaria de su vida. Sin más preámbulos, quisiera introducir a la licenciada para que nos hable de su carrera, de su trayectoria, y te damos las gracias por estar con nosotros. Gracias, Clotilde, por la invitación. Bueno, yo trabajo en la Fundación ANAR. La Fundación ANAR tiene el teléfono ANAR, que es una línea gratuita para niños y adolescentes. Los chicos y las chicas pueden llamar al teléfono para consultar sobre cualquier cosa que les pase, ¿no? Cualquier problema, alguna inquietud que tengan, cualquier dificultad que se presente a nivel de la relación interpersonal o con los papás, con las mamás, problemas sentimentales. Todas esas consultas son bien recibidas en el teléfono ANAR. Cierto, pero a mí me gustaría un poquito, tú dentro del área de la psicología, que trabajas en ANAR, que es una institución que viene luchando, y como hablábamos en el entretiempo, durísimo para establecer lo que es violencia, los diferentes tipos de violencia. ANAR, ¿qué está haciendo? Nosotros estamos, bueno, el teléfono ya viene funcionando desde el año 98, vamos a cumplir 13 años ahorita en julio, 13 años de funcionamiento y atendiendo a niños y adolescentes, ¿no? Esa es nuestra población objetivo, ¿no? Luego de esto también hemos desarrollado un proyecto de buen trato en diferentes colegios, en donde los adolescentes son capacitados y en lo que es buen trato. Además, también ellos preparan unos talleres para capacitar a otros pares, ¿no? A otros grupos de pares, y esto sea como que un efecto multiplicador en determinados colegios, ¿no? Sí. Es evidente que ustedes son una fundación sin ningún tipo de lucro, porque realmente el trabajo es altamente social. Pero ustedes tienen diferentes programas. Tenemos el teléfono ANAR y la casa hogar ANAR, ¿no? Como grandes proyectos. ¿Cómo funciona el teléfono ANAR? El teléfono ANAR, bueno, atiende de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pueden llamar al 0800-222-10, es una línea de ayuda gratuita para niños y adolescentes, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche. El teléfono es atendido exclusivamente por psicólogos, y si es que el caso requiriera de la intervención desde el área legal o social, nosotros vamos a derivar el caso para que dar una solución integral, ¿no? Al mismo. Sí.
Es evidente que quienes llaman normalmente, porque tienen una escala bastante grande hasta la fecha de las diferentes llamadas que han tenido. ¿Cómo hacen el seguimiento para atender a los casos específicos que está señalando? Sí, bueno, un primer nivel de seguimiento es cuando las personas vuelven a llamarnos, ¿no? Para consultar sobre el mismo problema o cualquier otro que se presente, y nosotros de alguna manera tratamos de indagar qué es lo que hizo frente a tal problema, cómo lo solucionó, y damos un seguimiento, ¿no? El otro nivel de seguimiento es cuando derivamos el caso que ya requiere de repente de una intervención desde el área jurídica, desde el área social, y son derivados porque necesitan ayuda especializada, ¿no? En casos de violencia, en casos de repente atención profesional, psicológica. Podemos también contactarnos con estas instituciones, ya sean estatales o privadas, y un poco ver qué es lo que está pasando con la persona que nos llamó, ¿no? Mi preocupación va siempre con los más pequeñitos, ¿no? O sea, realmente, si un niñito llama, normalmente es difícil que sea por juego o por broma, es porque algo le está afectando. ¿Cómo es que ustedes hacen este acompañamiento, especialmente cuando son niños chicos? Sí, bueno, nosotros tenemos además como filosofía, cualquier niño que nos llame, también adolescente, pero en especial los niños, le vamos a dar especial atención, ¿no? Vamos a escucharlos y no tomar como que lo que nos está diciendo es una mentira o es un juego. No, lo vamos a tomar con mucha seriedad, y lo que hacemos es tratar de que él nos diga qué es lo que ha pasado, ¿no? A veces a los niños es muy difícil, por ejemplo, decir que el papá o la mamá les pega, ¿no? O entender que de repente es la primera vez que se lo dicen a alguien, ¿no? Y que ese alguien que lo escucha toma esto como muy importante, y que no es que le diga, oye, no, ¿qué habrás hecho? O no, eso no puede pasar, ¿no? Nosotros le damos, los niños realmente se sienten escuchados, ¿no? Y en esa medida también aliviados en su dolor, en su sufrimiento. Cierto, mira, nosotros tenemos un BTR de UNICEF, de las campañas que ellos han realizado, y un poquito para refrescar y aligerar de los diferentes tipos de violencia, porque estos videos han sido hechos en diferentes partes del mundo, ¿no? Está en español y nos gustaría poder verlos para señalar las violencias que viven los niños. Claro, claro. ¿No? Agradecemos a UNICEF por su aporte, porque nos ha proporcionado estos materiales, y realmente la licenciada Gladys nos va a definir qué significa violencia, por lo menos en nuestro medio. ¿Qué significa violencia? Bueno, la violencia es todo acto u omisión, ¿no? Que con fines de disciplinar al niño, o no necesariamente tenga esa intención, de alguna manera le hace un daño al desarrollo psicosocial del niño, ¿no? ¿Cuáles son las violencias que frecuentemente se ven en nuestro medio? Sí, bueno, es muy frecuente ver el maltrato físico, ¿no? El maltrato psicológico o el maltrato emocional,
la negligencia y lo que es el abuso sexual, ¿no? Que se da, sobre todo el maltrato psicológico, es muchas veces muy sutil, ¿no? Y difícil de identificar por los mismos padres a veces y también por los mismos niños, ¿no? Que lo justifican de alguna manera. Pero ellos tienen que saber que no, ¿no? O sea, justamente todos tenemos, y especialmente los niños, derecho a un buen trato, ¿no? Ese es uno de nuestros derechos, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados, y también de eso conversábamos antes, a ver, por ejemplo, en la calle, cuando vemos a una familia caminando con un niño chico, el niño o que se le escapa un poquito, corre, le da un jalón de brazo o le da una jalada de orejas o le da lo que vemos con un poquito más de frecuencia, una cachetada y nadie dice nada. O le empuja con el pie como si avanza porque estás muy lerdo. Y es como parte del día a día, del normal, que nadie considera violencia. Sí, yo creo que esas situaciones debemos decir como que ya basta, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que tomar nosotros muy en cuenta que los niños son sujetos de derechos, los niños no son objetos, ¿no? O sea, los niños no son objetos que les pertenecen a los papás y entonces el resto de la gente que ve al papá o a la mamá que le está dando un jalón al niño, no dice nada, ¿no? La idea es justamente como que es alzar la voz por estos niños, porque esas situaciones son de violencia a veces sutiles, a veces extremas, que dañan mucho la autoestima de los niños, ¿no? Y creo que lo que tenemos que cambiar nosotros es nuestra mirada hacia el niño, ¿no? Y como que ver que ellos son sujetos distintos a los padres, sujetos con derechos propios, ¿no? No son objetos que les pertenecen a los papás. Sí, es verdad. Bueno, eso es una cuestión histórica también, porque si nosotros nos vamos a la historia, vemos que los niños en la antigüedad no eran considerados como tal, eran como adultos pequeños que estaban sujetos a la determinación del padre. Recuerda que en la época romana también los niños sobrevivían si el padre consideraba que debía sobrevivir, si no, eran eliminados. Claro. O sea, pasamos por las diferentes culturas y esas culturas señalaban cómo los niños no eran niños, eran adultos sujetos a la determinación de los adultos. Inclusive la mujer no tenía más derecho que el ser una procreadora de seres humanos, ¿no? Sin considerar que es una madre, que es mujer, con la sensibilidad que esto implica. Entonces, ahora en nuestra época es que recién el niño se convierte en un niño sujeto con derechos. Así es. Y nacen las nuevas ciencias, ¿no? Que comienza a ver que el niño es totalmente diferente al adulto, con procesos totalmente diferentes. Así es. Con ¿no? etapas de desarrollo distintos, ¿no? Además, con cada etapa, con determinados intereses y determinadas necesidades y tareas que cumplir en esa etapa de desarrollo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, a mí me gustaría que tú hagas un llamado para después seguir conversando, y también tenemos alguna pregunta aquí en el chat, para que sensibilices a las personas relacionadas con ANAR y los programas y proyectos que tiene. Sí, bueno, sí me gustaría, por favor, que cualquier niño o adolescente que tenga alguna inquietud, algún problema, llame con la confianza suficiente, sobre todo sabiendo que las llamadas son confidenciales totalmente, ¿no? Puede contar lo que le está pasando, no hay ningún problema de que esto se divulgue ni nada por el estilo, más bien vamos a tratar de ayudarlo siempre, ¿no? Sí, ANAR está funcionando en el Perú, pero yo sé que ANAR tiene otras, en otros países, ¿no? Nuevas organizaciones, sí, ANAR, relacionadas, porque es todo un consorcio sin lucro, sí, relacionado a la parte social. Sí, o sea, la Fundación ANAR nace en España justamente para dar algún tipo de solución a niños que habían escapado por maltrato y estaban en las calles, ¿no? Entonces de allí surge el Hogar ANAR España, y luego de unos años, por los 70 y pico, nace el teléfono ANAR.
Aquí, un poco conocedores de esa experiencia, también quisimos iniciar esa tarea, ¿no? Entonces nace el Hogar ANAR en el 94 y en el 98 ya el teléfono ya ANAR. el teléfono. Bueno, vamos a seguir conversando con la licenciada Gladys y regresamos enseguida después de un corte promocional. Nuevamente estamos con ustedes, amigos, y lógicamente seguimos con la licenciada Gladys Luy. Ella trabaja en ANAR, dentro del área de la psicología, y lógicamente su vasta experiencia en nuestro país nos hace denotar el arduo trabajo que tienen continuamente para determinar lo que significa la violencia. Licenciada Gladys, me gustaría saber los nuevos proyectos de ANAR. ¿Cuáles son? Sí, gracias. Nosotros, viendo también nuestra población indígena y tomando en cuenta este elemento de inclusión de diferentes pueblos, ¿no? Hemos lanzado el teléfono ANAR en quechua a partir de este mes de mayo. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Es igual que el de la capital? ¿O el teléfono dónde está? ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, un niño, una niña o un adolescente del Cusco? Claro, tenemos dos profesionales, dos psicólogas que son quechohablantes, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema de que se entendió mal o algo por el estilo. No, tienen la misma idiosincrasia las personas que nos van a llamar, y la idea es que cualquier persona del Cusco, de Puno, de cualquier otra provincia quechohablante nos pueden llamar, ¿no? Y van a ser atendidos en su propio idioma, ¿no? Cierto, eso es muy importante, porque realmente las personas que se comunican en la lengua oriunda, ¿no? Como es el quechua en nuestro caso, siempre tiene la duda de que será realmente el otro lado que me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Claro. Y eso nos pasa también cuando hablamos en castellano. Claro que ¿no? sí. Decimos claro que una sí. cosa y de repente nos entienden otra, y mucho más si es otro idioma. Exacto. Otro idioma, ¿no? Mira, antes de continuar, aquí tengo a Regina
Regina Morales o Regina Morales dice: hola amigos, es bueno que los niños aprendan a reconocer sus derechos y hacerse respetar. En Estados Unidos, por ejemplo, nadie puede faltar el respeto a ningún niño. En realidad eso está registrado, pero ¿se cumple? Lamentablemente aquí no. De repente le faltamos el respeto al niño sin querer, muchas veces, ¿no? Cuando estamos ofuscados y gritamos y el niño se asusta y dice, ¿y qué cosa es lo que está pasando? Porque no entiende qué es lo que ha pasado, ¿no? Otras veces, cuando no mandamos al niño al colegio, por ejemplo, ¿no? No le estamos respetando el derecho al estudio, ¿no? Y así miles de circunstancias de la vida diaria que a veces sin querer nos damos cuenta y estamos así avasallando los derechos de los niños, ¿no? Sí, una parte que yo creo que las mamás tendrían que un poquito tener un poco más de paciencia está relacionado cuando los niños comienzan a dejar los pañales. Sí. Y la impaciencia de las mamás por el hecho de que los hijos aprendan más o menos rápido, a veces se ve violencia. Claro, ahí yo creo que es bien importante poder respetar, uno, la edad del niño, o sea, la etapa evolutiva del niño, ¿no? A veces las mamás quieren apurar ese proceso y de pronto al año ya estar queriendo hacer el entrenamiento de esfínteres, ¿no? Pero la idea es que si el niño puede hablar y el niño ya sabe caminar, más o menos eso nos da un referente de que ya es tiempo de enseñarle a pedir el ir control, al baño, ¿no? El claro, control de los esfínteres. Claro. Sí, porque yo creo que es la falta de conocimiento, porque a veces las mamás relativamente jóvenes no saben cómo es el procedimiento y no saben en qué momento o cómo empezar a enseñarles, cuándo empezar a enseñarles este procedimiento, porque todo tiene una fase, una etapa y una evolución. Claro. ¿No? Claro. Y ahí viene el problema de la agresión con los niños, ¿no? Porque después cuando el niño aprende de que este proceso que tiene que ser de alguna manera es una producción, es placentera, resulta que no lo es, genera problemas de desarrollo. Claro. ¿O no? Claro que sí, o sea, si al niño como que se le presiona a adquirir una determinada tarea antes, como tú dices, o sea, puede haber como que un trastorno del desarrollo, pero también de la personalidad del niño, ¿no? Y acentuar determinados rasgos, de pronto la terquedad, de pronto ya yendo de repente a un tema más clínico, hacia lo obsesivo, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho que las etapas de desarrollo se fluyan naturalmente, ¿no? Y sean respetadas, Y ¿no? sean respetadas, exacto. Mira, aquí tenemos, como ya estamos un poquito a las finales de esto, dice, Selene dice, hola, recién me uno al programa. Carla, boa noite, todo aquí, desde el Brasil nos escribe, saludos para Brasil. Y Elvira Goizueta, mi querida Elvira, dice, buenas tardes, Coti. El tema que se está abordando es muy importante, felicitaciones. Ella nos escribe desde Puno. El maltrato infantil, ¿cuánto daño puede causar la autoestima en un niño y qué hacer para que esto no suceda? Es una buena pregunta esa, ¿no? Porque de hecho cualquier tipo de maltrato, no solamente el físico, sino también el psicológico, va a tener mucho peso en el desarrollo del niño, ¿no? Y de pronto el niño se hace más inseguro, tiene baja autoestima, es poco confiado en las relaciones con los demás porque de alguna manera se ha sentido agredido y eso lo va a proyectar no solamente al círculo familiar, sino al resto de las relaciones con otras personas, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cuán importante es la relación mamá-hijo, entorno-niño, claro. Escuela-niño, porque de ellos depende el adulto que tengamos. Así es, así es. ¿No? Pero yo quisiera ver un BTR que tenemos de ANAR sobre el buen trato. ¿Podemos ver el BTR para conversar de ese tema, por favor?
proyecto Derecho al Buen Trato es uno de los programas de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Las familias viven una creciente situación de violencia. También conviven con diversas formas de violencia que son percibidas como métodos de crianza aceptados socialmente. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes refieren maltrato en el hogar y también manifiesta sufrir maltrato en su escuela. Esta es una de las conclusiones del Informe Mundial sobre Violencia en la Niñez. El objetivo general es lograr el empoderamiento de los estudiantes del 5º grado de primaria al 2º año de secundaria de las comunidades educativas del distrito de Ventanilla, región Callao, participantes en el derecho a recibir un buen trato y en las posibilidades que le brinda el teléfono ANAR para lograrlo. El equipo de especialistas de Fundación ANAR lidera los diferentes talleres trabajados con estudiantes, con padres de familia y profesores. Durante los 6 meses que se desarrolló el proyecto, se determinó que se está contribuyendo progresivamente a lograr el empoderamiento de los estudiantes del 5º grado de primaria al 2º año de secundaria. 1.851 estudiantes cuentan con la información básica sobre derecho al buen trato y el teléfono ANAR. De estos 1.851, 185 fueron seleccionados como estudiantes facilitadores, los cuales capacitaron y reflexionaron con sus pares de su colegio y otros 2 colegios de la zona los temas sobre la importancia de practicar el buen trato con sus familias, con sus compañeros de escuela y en el barrio, así como las consecuencias del maltrato. El 63% de profesores de las 3 instituciones educativas participaron de los talleres y están adecuadamente informados y empoderados respecto al derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir buen trato. 144 padres de familia de las 3 comunidades educativas participaron y reflexionaron sobre el derecho de sus hijos e hijas a recibir el buen trato. Hemos visto uno de los proyectos de ANAR donde ellos enfatizan mucho sobre el buen trato. ¿Qué es el buen trato para ANAR? Bueno, el buen trato, a veces recurrimos un poco a definirlo. Claro, es cuando tienen consideración con uno, respeto, ¿no? La persona es tratada con amor, con cariño, con consideración, ¿no? Todos, digamos, esos elementos vamos a ponerlos como el buen trato. Cierto. ¿No? Mira, tenemos muchas preguntas acá. Antes de que terminemos la secuencia, te voy a leer para que le hagas un resumen, por favor. Dice, Lucía, es cierto, es la falta de conocimiento lo que nos lleva a los padres a cometer errores. En mi caso, bueno, yo soy casada. Mi hermana maltrata a su hija psicológicamente al exigirle demasiado. Quiere que mi sobrina sea una lady y le exige comportarse de una manera que ella no quiere. La niña cuando va a mi casa se divierte con mis hijos, se ensucia, juega y es feliz. Dice Carla, sí, las madres no saben qué hacer. Las madres no saben qué hacer. Precisamos mucho de escuela para padres, para las familias. Misma Carla dice, bueno, programas para las familias. ¿Cómo puede ayudar a las familias las escuelas? ¿No? Y Teresa dice, en los colegios las cosas no han cambiado mucho. Yo recuerdo que en mi época los profesores me castigaban a reglazos. Hace poco me enteré que los mismos profesores discriminan a los niños que no tienen un buen nivel de aprendizaje, y esto fue en una escuela privada. Ni siquiera estoy hablando de una escuela pública. Es terrible esto, o sea, cómo enfrentar esta situación de la agresión, inclusive de terceros, ¿no? Que se supone son los protectores y los maestros. Sí, tiene razón la persona que nos escribe al decirnos pues que muchas veces los papás maltratan a los hijos por desconocimiento de, ¿no?
Creo que eso es un punto bien importante porque no es que nosotros vamos a decir, oye, no, los papás son unos malos y no, o sea, creo que partimos siempre del hecho que todo papá va a hacer lo humanamente posible por darle lo mejor a su hijo, ¿no? De repente a veces le exigen muchos y se ponen muy rígidos y muy exigentes porque creen que eso es lo mejor para su hijo, ¿no? Lo que ahí hay que hacer es explicarle que claro, de repente esa no es la mejor, digamos, solución, ¿no? La mejor alternativa, ¿no? Quizás él aprendió así, entonces como que hay que enseñarle nuevas alternativas, nuevas... darle nuevos instrumentos exacto, a los padres, ¿no? Exacto, para que vean, ¿no? Porque no necesariamente los conocen, ¿no? Entonces la idea es de repente poder conocer un poquito más de cómo es el desarrollo del niño y del adolescente, asistir a las charlas que dan en los colegios muchas veces, ¿no? De escuela para padres, porque es cierto que ningún papá nace o sea, digamos que sabe lo que tiene que hacer con un hijo recién nacido, ¿no? Van aprendiendo en el camino, entonces se van haciendo padres en el camino. Eso es verdad, ¿no? Mira, antes de despedirte y agradecer por tu presencia, ¿no? Dice Carla, felicitaciones Gladys, qué importante el trabajo de Ana. Sí, gracias, realmente muy importante. Y Jorge dice, buenas noches, desde San Pablo, Brasil. Nuevamente saludamos a Brasil. Excelente el programa, bien con los comentarios de Gladys, o sea, nuevamente te felicitan gracias, y nosotros gracias. También. Sería interesante comentar la importancia del periodo de 0 a 3 años cuando se complementan las conexiones neuronales. Por tanto, en nuestro entendimiento, el proceso de educación se realiza en la familia desde que nacen los niños o niñas, con afecto, disciplina y limitaciones, para que se preparen para aprender cuando ingresan al primer año en la escuela. Saludos orientales, también hay uruguayos. Qué bueno, qué lindo. Es cierto, ¿no? O sea, creo que lo básico, digamos que en la educación y en la crianza de los hijos, es la familia, ¿no? Que muchas veces los papás ahora por falta de tiempo, porque están trabajando, ¿no? Tanto papá y mamá están trabajando, los chicos se quedan un poco a cargo o de la empleada o de la nana o de la abuelita, la tía, y no están tanto con los papás, ¿no? Y cuando digamos que todos los valores los niños lo van a aprender en el núcleo familiar, ¿no? Ya no en la escuela también, pero es un segundo, claro, es un segundo momento, exacto. Todo eso lo va a aprender en casa, en la familia. Perfecto. Licenciada Gladys, con todos los honores del caso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y amigos, ustedes ya saben que cuentan con un teléfono de ayuda, de asistencia, no solamente para los niños, sino para los adultos, claro, también que los adultos nos descubrir, pueden llamar, ¿no? Exacto. Alguien que tenga una duda o despejar alguna o aclarar alguna situación, pueden llamar con tranquilidad, y los niños y adolescentes pueden llamar con confianza, porque el psicólogo también tiene un juramento, ¿no? Y es un juramento donde se respeta y se reserva al cliente, al paciente, dependiendo de la teoría que tengamos, ¿no? Para llamar a nuestros niños. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente ya tenemos un teléfono de ayuda de ANAR, el teléfono que siempre debe estar en la cabecera de todos nosotros. Y nosotros nos vamos ahora a un corte. Gracias por estar con nosotros. Gracias también. Gracias a ti por la invitación. Gracias.
Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Seguimos con nuestro siguiente ilustre invitado. Nos encontramos con Leonardo Llanes, coordinador de programas de la Fundación Bernard Van Leer. Ellos también son una fundación sin ánimos de lucro, son nuestros sponsors maravillosos, sin ellos no estaríamos acá, así es que no tenemos más que agradecer tu presencia, Leonardo, y quisiera que por favor nos hables de los nuevos proyectos de la fundación. Bueno, gracias, el privilegio es mío y en nombre de la fundación siempre es un gusto estar con ustedes. Para nosotros ha sido una gran experiencia de aprendizaje como institución y una gran oportunidad para llegar a las personas y tomadores de decisiones de Perú interesados en el tema de la infancia. Como ustedes saben, es una fundación holandesa muy pequeña que viene del sector corporativo y que tiene interés, o sea, tiene un legado y una misión para mejorar las condiciones de vida de los niños más pequeños en situaciones desfavorecidas. Particularmente en Perú tenemos 3 objetivos centrales, que son: uno es la reducción de la violencia familiar en los lugares donde los niños los niños en general crecen, niños de 0 a 8 años. La otra es el problema de los espacios físicos donde los niños crecen, que deben ser más seguros, más saludables. Y la tercera es capitalizar la experiencia que un país como Perú tiene en el área de desarrollo infantil, de cuidado y desarrollo infantil, y hacer una propuesta y un paso más allá y hacer la oferta de llegar a los niños de 0 a 3 del Perú y ver cómo esa experiencia de fortalecimiento de la familia, de los padres, puede tener un impacto en el comienzo de la vida. Sí, en realidad en la entrevista anterior nosotros un poco que estábamos manejando el tema de la violencia y determinábamos pues que muchas veces se desconoce que aquello que estamos haciendo es violencia. Sé que tu residencia es en Holanda. ¿Es diferente la violencia que se ve allá, mayor o menor grado, que lo que se ve en Sudamérica? Bueno, esta es una respuesta que me puede comprometer mucho con ciudadanos de ambos países. Pero pues, usualmente uno piensa que en Holanda pues, la violencia es menor. Los reportes de Perú son bastante altos. O sea, la violencia doméstica de Perú sale en cifras récord. Yo incluso te puedo leer una cifra como 41% de las mujeres que han tenido algún compañero en Perú han sido víctimas de violencia. Se habla de 1.850.000 niños peruanos menores de 5 años que han experimentado violencia en su vida. Pero las cifras en Holanda son también más grande de lo que nosotros esperábamos. No cuento con esas cifras aquí, pero en los primeros trabajos que estamos haciendo en Holanda sobre la violencia doméstica, hemos visto que comienza a ser un problema también del país. No en las dimensiones reportadas en Perú, pero es un problema general la concepción que tenemos sobre el derecho a la violencia. Muchas veces la violencia es confundida con educación y disciplina, y ahí está el elemento cultural que hay que cambiar. Sí, ese es un problema, porque realmente, bueno, con ANAR ellos también han establecido un nuevo proyecto relacionado con atender a la gente en su idioma, especialmente a la parte andina, ¿no? Porque ahí se presentaba el problema del idioma, ni siempre allá con la idiosincrasia del medio, X situaciones no necesariamente representa violencia, pero para los profesionales decimos, espera ahí, eso sí es violencia, ¿no? Entonces, en medio de toda esta situación, consideramos que el ser humano ha dejado de evoluir en su concepción de la violencia, o qué es lo que ha pasado en el camino, que la violencia es como la respuesta inmediata a X acción. Sí, obviamente hay raíces culturales, históricas, educación por muchos años. Yo creo que la formación religiosa, educativa, llevaban hacia el castigo como una forma de disciplina de educación, y por eso la gente no ve tan claramente sus actos violentos y la lesión que producen sus hijos. Todos nosotros de alguna manera somos parte de esa cultura y sin saberlo de alguna manera podemos ser violentadores de esa infancia. Exacto. Y es una cosa, yo diría, casi como los alcohólicos anónimos. Tenemos que tomar conciencia cada día y pensar cómo no vamos a ser violentos con nuestros hijos. Hicimos hace poco un trabajo de investigación en 2 favelas de Brasil, en Salvador y en Río. Y una de las anécdotas más interesantes era cuando se le preguntaba a la gente, pero ¿tú crees que está bien que tú castigues físicamente a tus hijos? Y la gente decía, bueno, ¿y qué esperas? ¿Que Lula va a venir a educar a mis hijos?
O sea, de alguna manera la gente concebía que el castigar no era una agresión, no era un crimen contra los niños, sino era una obligación. ¿Okay? Aquí mismo en Perú, en unas entrevistas que hicimos con unos niños, un niño muy interesante de Huancavelica hacía una reflexión y decía que nuestros padres fueron golpeados también cuando eran niños. Entonces ellos piensan cuando nos agreden que están haciéndonos un bien, que nos están educando. Lo que ellos no se dan cuenta, porque no lo aprendieron de pequeños, es que lo que hacen es peor que si trataban de otras maneras más pacíficas de hacernos entender. Sí, además porque lo que señalas es verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños son enseñados con la violencia? Una cuestión que se repite, porque es un círculo vicioso que gira, ¿no? Y inclusive hemos visto casos extremos que han aparecido en los medios de comunicación donde las señoras que cuidan, que son pagadas para cuidar a los niños, han desarrollado tal violencia con las criaturas menores de 1 año que uno dice cómo es posible que alguien pueda cometer semejante acto. Pregunto, ¿qué es lo que está haciendo organizaciones como la Fundación Bernard Balir, que atiende a la primera infancia, para decirle a la gente, oye, eso no se hace? Bueno, la fundación, vamos a decir, es nueva también en este tema. Aunque ha habido experiencias interesantes sobre combate a la violencia en los 30, 40 años de trabajo con el niño, sin embargo, estamos aprendiendo. Y una de las cosas interesantes estamos aprendiendo porque estamos contando con gente que busca información, nos estamos aliando con otras agencias que han hecho investigaciones. Hoy, por ejemplo, sabemos que el principal predictor de la violencia de un adulto es haber sufrido o sido testigo de la violencia en la infancia. O sea, cuando ocurre una violencia entre la pareja, los niños ya están siendo afectados psicológicamente de la misma manera que si fueran víctimas directas de la violencia. Entonces, un primer paso es transmitir información. Por ejemplo, la Fundación Balir está tratando de conseguir lo que hay, hablar con expertos y publicar. Yo no sé si esto se puede, si ustedes lo tienen ya, ¿no? Yo creo que tenemos la carátula de un trabajo que se va a presentar. ¿Cuándo se presenta? O sea, ese ya se publicó. Ese ya se publicó. Acaba de salir. Sí. Y recoge opiniones y trabajos interesantes. En parte es lo que la misma fundación ha acumulado en su experiencia en trabajos sobre violencia, sin haber sido el tema central, pero que han salido de la experiencia. Y en parte de expertos y de personas conocedoras que tienen algo que decirnos sobre esto, de distintos lugares del mundo. Entonces, uno de los primeros puntos de nosotros es esta transmisión de información, compartir conocimiento. La otra es estimular grupos como el Movimiento Ciudadano Inversión para la Infancia de Perú, que trata de promover y de empujar para que los políticos se comprometan con la infancia en los temas que consideramos centrales. Y uno de ellos es, hay que reducir la violencia en el entorno de los niños pequeños, si queremos una mejor generación de peruanos. Cierto, sí. En realidad ahí estaba hablando sobre cómo evitar la violencia intrafamiliar, o sea, aquella violencia que muchas veces los adultos consideramos que no es violencia, ¿no? Sí, ese es uno de los puntos. Y una cosa es que muy poca gente está invirtiendo en reducirlo. Este es un tema poco explorado. Sabemos lo difícil que es, el daño que produce, pero pocas instituciones están invirtiendo realmente. Los mismos estados, los organismos que tienen para invertir en prevenir la violencia, más que todo es en curar después que la violencia ocurre, poco en prevenir. Y los que lo hacen no necesariamente están siendo eficientes a hacerlo, muchas veces por falta de recursos, de gente formada. La gente muchas veces tiene, y culturalmente tenemos esta idea de que la violencia en la familia es un asunto de la familia. Cierto. Y aunque las leyes en algunos países de América, como Uruguay, Venezuela, Costa Rica, ya han pasado leyes prohibiendo el castigo físico, quisiéramos que más lo hicieran, aún los mismos agentes que deben garantizar que eso no ocurre, no toman conciencia. Dicen, es un problema de la familia, eso se queda en familia, aunque es ilegal. Claro. Golpear a la mujer en la casa, golpear a los niños, son crímenes que pasan desapercibidos. Exacto. O que miramos para otro lado porque o giramos la cabeza. Exactamente. Mira, antes de continuar, yo creo que aquí hay preguntas de Evelyn
Einstein, dice, los niños son traumatizados por la violencia con repercusiones para el resto de sus vidas. Ella nos escribe de ABC del Brasil. De Brasil tenemos muchos simpatizantes dentro de este tema. Rodrigo dice, la violencia en los países ricos a veces es mucho más agresiva, incluso a nivel de los mismos niños. Se ha comprobado que en la escuela, sobre todo en la secundaria y universitaria, entre ellos mismos se discriminan como los problemas de los bullies, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Y primero, saludos a Evelyn porque ella es una gran experta. Es una persona que ha trabajado mucho en esto y creo que es una de esas personas de quien queremos también aprender bastante. Y comparto pues completamente su idea. En el caso de Rodrigo, es dónde es la violencia más fuerte. También es otro debate, es decir, no sabemos dónde es más fuerte. Sabemos que el fenómeno de bullying es un fenómeno fuerte, pero a veces salen los países donde se mide. Es decir, no significa que no existen los países donde no se está midiendo. O sea, muchas veces la violencia de bullying queda desapercibida en una favela de algún barrio populoso de Latinoamérica porque no es noticia. Mientras que estados que son responsables y asumen la medición, consiguen que existe el problema y lo detectan. Es decir, el medirlo es necesario para poder curar el problema. Si un estado no toma la medición, no lo puede curar. Pero sería peligroso pensar que salgan las cifras altas porque el Estado está asumiendo la medición, significa que tenga un precio político para quien asume la responsabilidad de tomar conciencia sobre el problema. Yo creo que aquí hay que entender algo, y siempre, ¿no? Toda prevención es más saludable que el daño mismo, y es más barato. Claro. A la larga es más barato porque de pronto tenemos una sociedad agresiva, violenta que nos representa cárceles, psicólogos, traumatólogos, en fin, una serie de situaciones que a la larga al Estado le cuesta mucho más que trabajar en la prevención. Así es. En términos económicos, incluso intervenir temprano es la inversión más alta que se puede hacer porque el retorno es alto. Creo que ese es un punto central, que intervenir temprano. Y el otro elemento que hay que añadir es el derecho, la vida que se pierde. O sea, porque el niño que ha sido víctima de violencia, aparte del elemento económico, que es totalmente cierto, es un niño que es víctima de violencia o que presencia la violencia en su ambiente, es un niño que tiene su vida marcada, como dice Evelyn, para el resto de su vida. Es una oportunidad y un recurso que un país, que una sociedad pierde por no haber trabajado a tiempo. Sí, mira, estaba recordando y realmente lo voy a decir, no voy a mencionar el país porque hemos vivido en ese país y ha sido muy generoso con nosotros y hemos sido muy felices viviendo en este país, pero tenía la concepción de un sacerdote que decía siempre, ¿no? Donde está el bien está el mal. En el periodo que vivimos en ese país, al semestre había 2 o 3 casos de mamás que por actos violentos causaban la muerte de sus hijos y después reaccionaban frente a lo que habían hecho y no sabían cómo revertir la situación. O sea, un hijo muerto por la mamá, una familia destruida, si habían otros niños, otros niños destruidos y un papá que no sabía cómo asumir, ¿no? Esta estructura totalmente destrozada, porque lo que le enfrentaba a futuro eran piezas de un espejo que era difícil de colarlas. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podemos hacer para que no se enfrente esta violencia tan dramática cuando una mamá en momento X de furia estalla contra un niño y le quita la vida? Sí, la situación es dramática. No tengo las cifras actuales de asesinatos de hijos por parte de las madres, pero les puedo decir que cuando estaba trabajando en este tema en el Ministerio de la Familia de mi país, las cifras de América eran 170,000 niños al año que morían a manos de sus madres. Impresionante. De sus madres. En un estudio que se hizo en Perú, aquí a finales de los 90, en la zona andina, el primer verdugo de los niños, sobre todo los más pequeños, era la madre. El padre aparecía como de cuarto. Ojo, eso no significa que los padres eran menos violentos. Exacto. Lo que estamos hablando de sociedades donde las madres son las que cuidan a los niños. Estábamos hablando de ese círculo de violencia y del predictor.
si un niño nace en violencia, es víctima de violencia, vive la violencia durante su infancia, es altamente probable que sea esté violento, ¿no? involucrada en una forma de violencia más tarde. Cierto. Quizás la sociedad debería asumir un poco más de responsabilidad, más que de buscar cómo castigar, que quizás tiene su sentido el castigo en algún punto, pero yo creo que la primera preocupación no debe ser el castigo, debe ser lo preventivo. Exacto. Si una niña no es violentada, si una niña vive en un ambiente feliz, no va a ser una madre que mata. Si un niño, porque estamos hablando de niñas y madres, porque son las que están cuidando a los niños, pero si tuviéramos una sociedad más justa donde padres y madres asumieran en términos de igualdad el de la crianza, la protección de sus hijos, probablemente la violencia sería también más pareja, o sea, las estadísticas serían pareja, pero idealmente, si esos niños tuvieran un buen comienzo, las cifras de violencia deberían ser muchísimo más bajas que lo que tenemos ahorita. Leonardo, yo sé que te estamos robando mucho tiempo, que tú andas así con una agenda bien apretada, que estás por un periodo cortísimo aquí en Perú, pero antes quisiera leerte 2 preguntas más y con eso te dejo libre. Carlos dice, la violencia no es solo asunto de la familia, sino del Estado, y por último, el núcleo de la sociedad es la familia. ¿Cómo vamos a ver a nuestros hijos y decirles, perdón, que se subió el... ¿Cómo vamos a decirles a las familias que no debe existir la violencia si nosotros hacemos esa violencia? Yo estoy de acuerdo con Carlos de que la violencia no es un asunto solo de la familia. Obviamente todos tenemos parte en ella, pero creo que a veces que es una responsabilidad de todos. Es decir, no podemos pretender que no haya violencia si las presiones laborales, las presiones de mercado hacen rentables actividades que son violentas. Sí. No podemos culpar solamente a la familia si en el contexto en que vive una familia, si yo pienso en la familia del mercado de Iquitos, que una mujer se levanta a las 3 de la mañana para empezar su actividad laboral y regresa a la casa a las 9 de la noche y le vamos a dar un cursito de no golpes a tu niño, yo creo que estamos hablando de tontería. Es decir, la sociedad responsable desde su concepción de cómo se trabaja el tema, no tiene sentido hacer como el avestruz y meter la cabeza en un hoyo. Sí, es verdad. No podemos seguir culpando a la madre por la violencia que resulta de una mala política, de una falta de responsabilidad y de entender que no podemos seguir pensando que un país se desarrolla solo porque vienen inversiones extranjeras si no invierte en su propia población. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con esas 2 intervenciones realmente. Tengo 2 más y con eso termino antes de que aquí me quiten del asunto. Dice Jorge, dice, Leonardo, buenas noches. Como trabajé en Philips y estuve en Holanda varias veces, me gustaría saber en qué ciudad está el headquarter de la fundación. Con relación a sus estudios, ¿podría por favor comentar la influencia de los niveles de educación y o de analfabetismo cuando comparados con los de Europa? También con relación a la violencia, ¿cuál sería la influencia de la televisión? Y Elvira que saluda. Hola Leonardo, un saludo desde Puno. Decirte que a partir del foro regional que se desarrolló en Puno se ha motivado mesas de diálogo sobre la problemática de la primera infancia y se están planteando diferentes alternativas de atención a partir de la sociedad civil. Lo que no se logra en lo estatal es increíble. Tenemos confianza que esta etapa de sensibilización pronto dará frutos. Gracias por el apoyo que da la Fundación al grupo más vulnerable que vive en constante riesgo. Bueno, en primer lugar, a Jorge decirle que la Fundación Manlira está en la ciudad de La Haya. Me gustaría ver la dirección, pero estamos en proceso de mudarnos. Y la quedamos debiendo. La quedamos debiendo, pero sí entra en nuestra página web, que es el www.bernardvanlier.org. Exacto. Va a estar al tanto de dónde está el headquarter y cómo se va a mover. Nos vamos a mover al centro de La Haya, una zona que se llama The Plain, que es prácticamente el casco central. Perfecto. Mucho más cerca de la estación central y de todo. Esa es por la parte de dirección. Y obviamente estamos de acuerdo, sí hay suficientes estudios que hacen una relación entre el nivel de educación y el nivel de violencia. Exacto. Así como lo hay sobre la cantidad de hijos en una familia y la educación de la niña. O sea, yo creo que es muy importante la educación de buena calidad desde el comienzo. Y vamos a decir, no educación, yo no me refiero siempre a escuela, sino a todo lo que es formativo, en estética, valores, ética, etc. Y yo digo, la estética también es importante, la gente fuera. A Elvira la felicito por el trabajo que está haciendo en Puno.
así como Elvira, sé que hay mucha gente tratando de hacer cosas innovadoras. Yo creo mucho en que la sociedad civil debe tomar cartas. Aquí en Perú hemos estado tratando, dentro de nuestras limitadas capacidades, de involucrar elementos de la sociedad civil para que... Yo creo que una democracia no puede funcionar solamente porque uno va a las urnas y vota por un alcalde o un presidente. La democracia funciona cuando la sociedad civil tiene demandas, cuando sabe por quién vota y no porque soy leal al partido como soy de la Alianza o del Fútbol Cristal o de la Universitario, sino cuando ve en un partido las plataformas y las ofertas específicas que hacen, particularmente si esas ofertas van a beneficiar a nuestros hijos. Creo que por ahí vamos. Gracias. Gracias, Leonardo, por habernos regalado un poquito de tu tiempo. Esperamos tenerte una otra oportunidad y nosotros nos vamos a un corte promocional. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Nuevamente con ustedes. Bueno, y ahora para la última secuencia del programa de hoy día con Percy, y quien nos va a informar sobre las últimas noticias sobre la infancia y el blog. Adelante, Percy. Gracias, Coti. Pues sí, amigos, bienvenidos a una nueva semana de esta secuencia de noticias aquí en La Primera Infancia Primero. Como bien les ha dicho Coti, vamos a tratar los temas más resaltantes, las noticias más resaltantes que han ocurrido la última semana. Bueno, la primera de ellas ha sido, sin lugar a dudas, en la presencia de Nicolás Lynch, el ex ministro de Educación y miembro del equipo de transferencia de gobierno de Gana Perú en el tema de educación, quien declaró en una entrevista exclusiva al programa Opinión, que se transmite a través de Salgalú Online, los principales objetivos que tomará el próximo gobierno del presidente electo Ollanta Humala sobre el tema de la educación en la primera infancia. Entre estas primeras medidas que tomaría el próximo gobierno se encuentra la universalización de la educación inicial, la implementación del programa Cuna Más y un mejor desarrollo de la educación rural en el país. Asimismo, Nicolás Lynch se mostró a favor de una reforma a la ley de carrera pública magisterial. Justamente tenemos un BTR con un extracto de las principales declaraciones de Nicolás Lynch. Adelante con el BTR. La educación en el Perú es una mala educación y uno de los factores más importantes en la agudización de la desigualdad social es una mala educación. Y asumimos por ello la necesidad de una revolución educativa que se base en el proyecto educativo nacional. Pensamos ponerlo en práctica y al mismo tiempo darle el presupuesto necesario, que supone pasar del 3% actual aproximadamente 3% del Producto Bruto Interno, que es el presupuesto educativo, al 6% en 5 años. ¿En qué tiempo? En 5 años. Con la primera prioridad, ¿no? Nosotros creemos que los problemas de aprendizaje en primaria se deben a la inexistencia de un nivel educativo de educación inicial, ¿no? Y queremos poner en funcionamiento un nivel educativo de educación inicial. Y a nivel de jardín, lo que pretendemos es, en el espacio que va de 3 a 5 años, avanzar hacia una cobertura del 100%, ¿no?
En ese sentido, creemos que es fundamental la inversión tanto en plazas educativas, hay aproximadamente 20.000 profesores de déficit en este momento en inicial, de 3 a 5 años, y un déficit importante también en cuanto a infraestructura educativa. Nosotros pretendemos avanzar hacia 600 cunas, ¿no?, en el curso de los próximos 3 años, ¿no?, en los departamentos más deprimidos, privilegiando las zonas más pobres, tanto las zonas más pobres de las ciudades como los sectores rurales. La siguiente prioridad, luego de educación inicial y de asentar los logros de aprendizaje en primaria, la siguiente prioridad es educación rural, ¿no? Aproximadamente el 30% de nuestros niños todavía viven en el campo, y hay allí un grave problema con la dispersión de las escuelas, ¿no? Entonces, allí lo que se plantea es empezar con el proyecto de redes educativas. El Consejo Nacional de Educación ha costeado ya este proyecto y señala que poner en práctica las aproximadamente 1.300 redes de educación rural en las que se incluirían las 28.000 escuelas existentes, es más barato que la actual estructura educativa. Ojalá hubiera estado descuidada la educación inicial, ha estado ignorada, que es peor. Creemos por eso, en el caso de la carrera pública magisterial, que hay que producir una reforma de la misma, una reforma para retomar un criterio promotor del maestro. Afirmamos el criterio meritocrático que da nacimiento a esta norma, y estamos de acuerdo con que se evalúe al maestro para que entre a la carrera pública y para que ascienda, se promocione en la carrera pública. Sin embargo, creemos que esta evaluación tiene problemas y que hay que solucionarlos. Primero, hay que lanzar el proyecto educativo nacional. Hay que afirmar el compromiso presupuestal respectivo. Luego, empezar a aplicar prioridades. Empezar a aplicar prioridades que tienen que ver con primera infancia, que tienen que ver con logros de aprendizaje en primaria, que tienen que ver con educación rural, con reforma de la carrera pública magisterial. Así es. Bueno, y de igual manera, Aida García Naranjo, educador y miembro del equipo de transferencia de gobierno de Gana Perú en el sector Mujer y Desarrollo Social, se presentó el pasado jueves 7 de julio en el programa Diálogo Abierto, en el que se mostró a favor de la designación de una autoridad capaz de articular todos los programas sociales que beneficien a la primera infancia en el país. Asimismo, reafirmó el compromiso del próximo gobierno de elevar el presupuesto del sector educación de 3 a 6% del Producto Bruto Interno. Justamente tenemos las declaraciones que dio en exclusiva al programa Diálogo Abierto la educadora Aida García Naranjo. Adelante con el BTR. Indudablemente al país le falta un nuevo nivel educativo que no es atendido, de 0 a 3 años. Y lo que no se invierte en esa edad es irrecuperable. El componente de educación, digamos, este nivel que decimos que falta, el nivel educativo básico de 0 a 3 años, no es adecuadamente atendido. Esto requiere de un o de una docente. Esto es un tema absolutamente fundamental que no se está atendiendo suficientemente. 2, el tema nutricional. Es insuficiente la atención en términos de alimentación adecuada, por carencia de una mayor inversión en estos presupuestos que tienen que ver con la alimentación. Los recursos son insuficientes, lo que en el Perú invierte por un escolar, para tener una idea promedio, son $200, y lo que invierte Chile son 1.800. Claro. Estamos 9-1 en relación a la inversión en lo que es el futuro del país. El país se lleva 15% del presupuesto nacional en corrupción. No pensamos, porque no somos ilusos, que vamos a poder recuperar ese 100%. Pero supongamos solamente que ese 3% se recuperara para invertir, pasar de la educación de 3% a 6%, indudablemente que el 100% de esa propuesta estaría cumplida. El programa Juntos es un programa de transferencias económicas condicionadas. Está condicionada a la vacunación del niño, a que el niño y la niña asista, digamos, a la posta de salud, y que el niño o la niña no abandone la escuela. Eso es fundamental, pero estamos ante un gravísimo problema. No hay la posta de salud,
Por lo tanto, el prerequisito, el condicionamiento para la transferencia económica no se cumple. Y en el caso de la escuela, de asistir a la escuela, estamos pues con 36.000 escuelas unidocentes, en donde efectivamente la madre ya no quiere llevar a un niño a una escuela que es unidocente o multigrado, es decir, un maestro enseña 6 grados a la vez. El programa Juntos, efectivamente, como ha dicho Nadine y ha dicho Chanta Humala y hemos dicho todos como voceros, es un programa que tiene que duplicarse en términos de una atención no solamente del volumen de personas a las que se llega ahora, que son alrededor de 450.000, sino de llegar hasta 1 millón de personas en situación de extrema pobreza. No hay una autoridad para el desarrollo social, ¿no? Entonces tenemos programas en el MINDEF, programas en educación, programas en la PCM, programas en el MEF, y no existe una autoridad que las articule. Necesitamos una autoridad, el presidente habló de un alto comisionado, efectivamente hay que definir con claridad esta institucionalidad que gobierne los destinos efectivamente de este plan por la niñez. Un país que ha crecido hasta el 9%, no se puede dar el lujo de destinar a que esté perdida todas sus siguientes generaciones. Lo que no recuperemos de 0 a 3 años es absolutamente irrecuperable para el Estado, para la sociedad y para el futuro de una nación que si no invierte, digamos, en su niñez, efectivamente no tiene un proyecto de futuro significativo, ¿no? Cualquiera de nosotros con un mínimo de conciencia nacional, de conciencia social, de conciencia de sentido, digamos, de nación y de proyecto futuro, tiene que salvar a esa niñez. Necesitamos efectivamente este pacto por la infancia y magnífico, digamos, esta iniciativa del grupo, ¿no? Que viene trabajando hace ya tanto tiempo en esta prioridad. Bueno, estas fueron las declaraciones de Aída García Naranjo en su presentación en el programa Diálogo Abierto. Justamente sobre imágenes le comento que durante la emisión de este programa, Aída García Naranjo, miembro del equipo de transferencia de Gobierno de Gana Perú, firmó el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia, promovido por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, y que tiene como objetivos principales erradicar la desnutrición crónica infantil, dar acceso a todos los niños de 0 a 5 años a la educación inicial, crear un presupuesto intangible a favor de la primera infancia, entre otras metas. Por último, no se olviden de visitar nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia, que además de conocer más detalles del desarrollo de estas presentaciones, tanto de Nicolás Lynch como de Aída García Naranjo, tenemos una entrevista exclusiva a Paulo Sergio Piñeiro, comisionado y relator de derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos habla justamente sobre los derechos de la infancia. En nuestra columna Opinión tenemos como invitado a Manuel Bello, educador y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, quien nos escribe sobre la política educativa. Y en nuestra sección Experiencias que vale la pena conocer tenemos un reportaje al programa Buen Inicio para la Vida, desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con el cofinanciamiento de USAID. Por último, tenemos los preocupantes índices de mortalidad materna que se han registrado a mayo de este año en las regiones de Cusco, La Libertad, Puno, Loreto y Cajamarca. Así que lo invitamos a revisar nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia. Eso ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes y doy pase a Coti para la parte final del programa. Gracias, Percy. Sí, pero antes quisiera dar lectura a las dos últimas intervenciones vía chat. Elvira, que nos felicita por el programa, dice que el tema es muy importante. Y Carla, desde el Brasil, también felicita a la Fundación Bernard Van Leer, porque señala el tipo de trabajo que realizan es muy importante y que realmente habría que darle más continuidad y nuevas sociedades a poder aprovechar ese potencial. También queremos hacerles una invitación especial. Y esto, vamos a tener un especialísimo, un programa especial relacionado con la violencia que se desarrolla con los hijos de las personas que trabajan en nuestras casas. Los mal llamados hijos de los sirvientes, que realmente no es así. Son hijos de las personas que trabajan en casa y que necesitarían todo el apoyo
el cariño, el respeto como seres humanos, porque son tan niños como cualquier otro y no apenas los juguetes de nuestros hijos. Este especial lo vamos a transmitir el día 25 de julio. Vamos a hacer las coordinaciones del caso porque es un tema muy importante y que a veces ni siquiera pensamos que es una violencia lo que estamos desarrollando, e infelizmente sí lo es. Estará con nosotros Sofía Mauricio, a quien le agradecemos mucho por su presencia, y estaremos con ella hablando sobre este tema tan interesante como es la violencia que se hace con los hijos de las personas que trabajan en las casas y que simplemente no consideramos violencia como tal. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos por su presencia. Mañana estaremos a las 11 de la mañana retransmitiendo este programa. Agradecemos a la Fundación Bernard Van Leer, a la Fundación Telefónica y Alten Latina. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes.